Buenos días, mi nombre es Marta Lucía Peña. Ahora voy a presentar el desarrollo del patrón para un buzo para niño de 6 años, por ende una talla 6. Debemos siempre, para desarrollar la parte posterior y la parte delantera de la prenda, debemos tener en cuenta el ancho más ancho, que en este caso es el contorno de pecho, y el largo más largo, que es el largo de talle. Y empezamos a desarrollar nuestro patrón desde la parte superior hasta la parte inferior. Entonces aquí desarrollamos la medida de hombro, la medida de contorno de cuello, la medida de sisa. Bueno, ya teniendo esto, señalizamos que esto está al doblez de tela, tanto el posterior como el delantero, y va al hilo de tela. La manga entonces debemos medir el largo de la manga, pero disminuyendo el ancho del puño, que más o menos son como 9-10 centímetros. Y el contorno del puño, sí, pues lo dejamos, entonces aquí está a la mitad. Aquí tenemos la cabeza de manga, que esto lo desarrollamos teniendo en cuenta, midiendo tanto el posterior como el delantero del contorno de la sisa de nuestro patrón. Y entonces con la regla de curva, entonces hacemos la cabeza de manga. Y luego con la regla que utilizamos para hacer la cadera en la falda, entonces la colocamos de esta manera para hacer la curva en la parte del posterior de la manga. Señalizamos también que va al hilo de tela y va al doblez de la tela. El bolsillo es estilo canguro, que es aquí, está al doblez también, entonces sería la mitad de aquí del delantero, y de alto pues más o menos son unos 14 centímetros. Antes de desarrollar el patrón de la capucha, entonces el resorte de la parte del cuerpo del buzo lo vamos a hacer en rib resortado. Y el puño sí lo vamos a elaborar del mismo material que se va a elaborar el buzo. Entonces aquí disminuimos 4 centímetros del contorno del puño para que recoja el puño, y más o menos son 9 centímetros de ancho. Entonces la capucha, esta primera medida es la del contorno del cuello, que lo hacemos de esta forma con el metro parado, tanto en el posterior como en el delantero. Entonces aquí nos da 15 centímetros y de largo 24 centímetros. Desarrollamos esto cuando en esta línea subimos 2.5 centímetros y acá hacia la derecha colocamos 7.5 centímetros. Le hacemos esta curva. Acá en esta parte, en la parte superior de nuestro rectángulo, aquí bajamos 5 centímetros y hacia la izquierda medimos 17 centímetros, que es lo que nos va a dar la profundidad de la capucha. Entonces con esta regla empezamos a hacer la curva. Después en esta línea aumentamos 2 centímetros y trazamos una línea de esta forma que se encuentre con la línea inferior. Luego, como la caperuza va a llevar un cordón, entonces a partir de esa línea aumentamos 1,5 centímetros y encontramos estos dos puntos y trazamos una línea. Desarrollo del patrón del pantalón, debemos tener en cuenta el ancho más ancho, que en este caso es el contorno de cadera, y el largo más largo, que es el largo del pantalón. Este es un pantalón cargo para niños. Entonces este pantalón cargo lleva los bolsillos al lado
va resortado en la cintura. Entonces aquí aplicamos la cuarta parte de cintura, subimos 1 centímetro, aquí aplicamos el cuarto de cadera y de igual forma tenemos que utilizar nuestras reglas para ir trazando nuestras curvas y nuestras líneas rectas. En esta parte utilizamos esta regla que es la que utilizamos para la cadera. Y aquí de igual forma en la entrepierna también utilizamos esta regla para que nos dé la curva en la entrepierna. Esta línea se llama la línea de aplume, que es la línea que también nos sirve para indicar que va al hilo de la tela. Talla 6 para niño. En la parte posterior del pantalón, entonces si aquí yo aumenté para el tiro del delantero, aumenté 4 centímetros, en la parte posterior debo aumentar 9 centímetros. Y en la parte de la cintura debo subir 4 centímetros. ¿Por qué? Porque en la parte posterior de cualquier cuerpo humano, pues lo más protuberante pues son las nalgas. Entonces esto nos ayuda a que el pantalón no se vaya a bajar de la parte de atrás y hacemos una línea inclinada encontrándonos con la línea del rectángulo que hicimos. Aquí en este también vamos a bajar 9 centímetros y hacemos con la curva, hacemos nuestra curva del tiro y encontramos este primer punto con el de la cintura. Este es el bolsillo cargo junto con la tapa que va a esta altura. Entonces la línea punteada quiere decir que por ahí es el dobladillo de nuestro bolsillo. Estas líneas pues van en corte y aquí está la tapa que va así, va de esta forma la tapa del bolsillo. Inicialmente debemos tener un básico para hacer el calco justo en el borde del papel. Después de que yo hago el calco, entonces cojo el mismo patrón de la falda básica y pongo la punta de la cintura, la coloco de esta forma, o sea, no importa que yo omita la curva de aquí de la cadera, y hago de igual forma, hago el calco también de esta parte de la falda. Cuando ya tengo el calco junto con nuestra pinza, vuelvo aquí y calco esta así, de esta forma, sin olvidarme que debo calcar las pinzas. Cuando ya tengo estas 3 piezas calcadas de mi falda básica, hago la curva que es la que me va a dar el cierre de la falda, porque esta falda no tiene costuras. Entonces hacemos la curva que se encuentra aquí con mi primer calco. Esto de acá hasta donde está esta curva sería el delantero. Esto va al doblez. Y ya esta parte de aquí hacia abajo sería la parte posterior. El procedimiento para desarrollar este patrón es con las medidas de la talla del cuadro de medidas. Entonces tenemos en cuenta lo que es el contorno de cuello, el hombro y la sisa. Entonces este trazo lo hacemos hasta el ancho del contorno de pecho y de ahí en adelante entonces medimos en donde va a quedar el dobladillo 30 centímetros, o si de pronto lo queremos más volado podemos aumentar, y desde el punto donde termina la sisa hasta donde es el dobladillo trazamos una línea recta. Los dos, tanto el posterior como el delantero, van al doblez de la tela, y en
En el posterior tenemos aquí una abertura más o menos de 10 centímetros para colocar un botón.